Ya. Sean bienvenidos a la ciudad que tarde o temprano les condenará. Cuando menos piensen los desaparecerán. Conflictos entre barrios, culpa del poder. Sube el desempleo, aumenta la inflación. Y tú como un marica frente al televisor. Es la ciudad del terror, vida sin solución. Reino de los olvidados, es la ciudad del pecado. Solo caos, ruido y destrucción, solo caos, ruido y destrucción, ruido y descontrol, ruido y destrucción, ruido y descontrol. Camellador por obligación, soy del municipio de Itagüí, Antioquia, y desde hace unos años vivo de nuevo acá en la ciudad de Pereira, ¿sí o qué? Retorné a vivir en esta ciudad por la delincuencia y la alta violencia que se vive en la ciudad de Medellín, más en el municipio de Itagüí. Y desde ahora llevo una vida más oculta, más fuera de lo normal. Para mí la ciudad es un campo como de batalla a donde sobrevivo y a donde encuentro medios para sobrevivir y emociones para sobrellevar una vida tan cotidiana. Sobrevivir en la ciudad es un poquito duro porque hay que hacer cosas fuera de lo normal. Hay que andar por lugares fuera de lo normal. Siempre termino haciendo lo mismo, cayendo en tu cochino juego. Siempre diciendo será la última vez, cayendo una y otra vez. Será la última vez, una y otra vez, hey. Y esta ciudad es algo placentera, es algo promiscua y todos buscan un placer, todos buscan algo que lo quiera llevar a ese consumo. Siempre en mi mente estarás, solo recuerdo serás, hasta mi triste final, cayendo una y otra vez, será la última vez, una y otra vez, hey. Siempre termino haciendo lo mismo, cayendo en mi cochino juego. Siempre diciendo será la última vez, cayendo una y otra vez. Será la última vez, una y otra vez, hey, en tu cochino juego. Era un joven singular, una vida prometedora. Mi mamá llevaba una buena vida laboral. Siempre quería inclinarme un poquito a ir más adelante que los demás, ¿sí o qué? Y lo que pasaba era que ese era el problema, que no sabía cómo vivían adelante las personas, y tratando de salir al medio a buscar mis propias cosas, me decliné por lo que no era. Tenía miedo a la marihuana, al consumo de tabaco, de cocaína, de heroína, pero a la final me llamó mucho siempre la atención los fármacos, porque desde pequeñito me sentía mal, una pastilla y ya estaba mejor. Entonces empecé a tomar una inclinación hacia ese lado, empecé a conseguir pastillas que me hacían sentir re grande y que me hacían olvidar de quién era, de en dónde estaba, de qué espacio ocupaba, de qué hacía, y ya se me salió un poquito la vida de control. Siempre le llegó a una persona, le llegó por simples impulsos emocionales. Ok, yo una persona y sé que necesito algo y le voy a llegar a una persona y le quiero transmitir
que necesito algo, sí o que sea simplemente o comida o simplemente movilizarme por una ciudad o pasar de largo para otra. Siempre quiero reflejar eso, sí o qué. Ya depende de la persona si acepta, si me quiere comprar algo, si no. No gasto mucho dinero en materiales, consiguiendo artesanías, porque los materiales son en sí favorables, sino más que todo el tiempo. El tiempo es lo necesario. Si vas a la mili, al servicio militar, muere por tu patria, de seguro así será. Y si te rehusas, una multa la hijo de puta. Y si te desertas, una celda te espera. No, no más servicio militar obligatorio. Señor ministro, usted no pagó el servicio. Señor presidente, sus hijos miran al frente. No, no más servicio militar obligatorio. Para nadie, hijos de puta. No otorga más esa vida. No quiero seguir tantos años desperdiciando mi vida, creyéndome dueño de mis emociones, creyéndome dueño de mis espacios, cuando simplemente ocupo una pieza más en el juego. Otro nazareno, otro nazareno, otro nazareno crucificado. Otro nazareno, otro nazareno, otro nazareno reivindicado. Por huevón se regaló y por hijo de puta una bala lo mató. Jejeje. Por sapo, vendido y desgraciado murió ese bastardo.